soy. Ah, bueno, sí, pero no sé si te gusta el autor, es Enrique Krause, ¿no? Entonces vamos a estar a darnos una idea. No, sí me gusta. Pero es que a final de cuentas, bueno, yo creo que si algo podemos decir, vaya, es una imagen que me representa mucho ese periodo de la historia del que vamos a hablar, de Plutarco Elías Calles. Hoy es su cumpleaños, la sí. Revolución Mexicana y la consolidación de este México que hoy vivimos, ¿no? Claro, claro. Es súper interesante su biografía, pero vamos a empezar por el comienzo. Él era originario del puerto de Guaymas, en Sonora, ¿no? Tan bonito, bueno. Está bonito el mar, ¿no? Y cómo llega el desierto de Sonora. Eso es lo que me ahí, gusta. pero pues el pueblo realmente... Es feo. La neta. Ajá. Plutarco Elías Calles era el hijo ilegítimo, o bueno, un hijo legitimado de otro señor que se llamaba Plutarco Elías, ¿no? Y cuando él nace, el papá de Plutarco, el que fue presidente, era alcohólico, no lo reconoció y era un desastre, ¿no? Era de una familia rica de Sonora, pero su papá había luchado en contra del imperio y había sido fusilado por los franceses. Entonces Plutarco Elías Calles fue recogido por una de sus tías maternas porque pierde a su mamá cuando era chico y a partir de crecer con la tía va a empezar a desarrollarse la personalidad del joven Plutarco, ¿no? Plutarco es importante para nuestra historia. ¿Por qué? Porque él va a ser el fundador de lo que ahora conocemos como el Partido Revolucionario Institucional. La finalidad de Plutarco fue institucionalizar la Revolución Mexicana, ¿no? Pero Plutarco va a tener una visión específica de cómo se debe institucionalizar la revolución, porque él va a tener una serie de preceptos que van a ser los que lo van a guiar. Ahora, cuando nosotros pensamos en la Revolución Mexicana, pensamos en un movimiento más o menos ordenado, en donde los caudillos estaban de acuerdo en derrocar a Porfirio Díaz y hacer una serie de reformas sociales. La realidad es que no es así, ¿no? Sino que la revolución, cuando la vivieron nuestros abuelos y bisabuelos, la conocían como la bola, ¿no? Como una serie de movimientos en donde los caudillos de diferentes grupos tomaban posesión del poder y trataban de implantar sus regímenes oficiales de manera que se contradecían con otros. Por ejemplo, lo que decía Pancho Villa o lo que quería implementar no tenía nada que ver con lo que quería implementar Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, en la década de los 20 es cuando empieza a surgir en nuestra historiografía nacional la idea de que la Revolución Mexicana en realidad fue un movimiento social basado en estas ideas del marxismo, en donde el proletariado se levanta en contra de la burguesía y se implanta un sistema más justo, ¿no? Uno de los artífices políticos de este movimiento pues, va a ser Plutarco Elías Calles. Plutarco vive en Sonora y él va a ser come curas completamente, ¿no? Su formación va a ser normalista y es de un estado en donde en realidad hasta apenas no se ha dado una gran discusión intelectual de nada, ¿no? Porque era un estado que hasta que llegó Porfirio Díaz estaba constantemente en peligro de los ataques de los apaches, de los yaquis, y estaban tratando de civilizar, y digo civilizar entrecomillado, ¿no? Porque pues también estaban tratando de imponer una visión de lo que era México a grupos indígenas que realmente no le debían lealtad a la Ciudad de México, ni pensaban que estaban de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, Plutarco Elías Calles se forma en estas escuelas normales del Porfiriato y se convierte en profesor, pero su visión va a ser de que la iglesia es uno de los enemigos más grandes que tiene México, ¿no? Hay historiadores que asumen que por su ilegitimidad, ¿no? Al haber sido el hijo ilegítimo de su padre, siempre tuvo un estigma que lo acompañó de rechazo porque la iglesia lo consideraba un bastardo, ¿no? Entonces, algunas personas dicen que esto va a ser una parte de por qué fue tan antirreligioso, ¿no? Otra parte de Plutarco va a ser que va a estar luchando contra los indígenas, los yaquis, ¿no? Y los apaches de Sonora, y los va a ver como enemigos del Estado, ¿no? ¿Los desterró? Exactamente, y los veía como, bueno, también lo había hecho Porfirio Díaz, ¿no? Sí. O sea, muchos gobernadores antes. Exacto, los yaquis tenían valles muy importantes en Sonora, ¿no? Entonces, cada gobierno que llegaba veía esos valles y decían, ¿cómo están en manos de esta gente que no trabaja, ¿no? Toda esta visión que tenemos del europeo que ve al indígena que es flojo y que no sabe aprovechar el terreno y que hay que quitárselo para dárselo a la gente que trabaja, ¿no? Pues Plutarco entonces llega con estas dos visiones. Llega con la idea de que él como presidente va a reformar a México, ¿no? México necesita reformarse porque las tradiciones son supersticiones y la cultura es inútil. Hay que rediseñar, hay que hacer una reingeniería de todo México para que funcione, ¿no? Y se va a basar mucho en las ideas de los alemanes, de la República de Weimar, que ocurre después de la Primera Guerra Mundial, y empieza como que con una serie de proyectos para institucionalizar la Revolución de Carranza, ¿no? Carranza y ellos se entendían muy bien y Krause los describe como gente muy cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a promover Plutarco Elías Calles? Uno,
Él tenía la idea de que él y Álvaro Obregón se iban a repartir la presidencia, ¿no? A pesar de que Madero había dicho que sufragio efectivo no reelección, esto les valió gorra, ¿no? Dijeron, tú unos 4 años, yo otros 4 años, ¿no? Cuando Plutarco Elías Calles ya iba de salida, se nomina a Álvaro Obregón, que ya había sido presidente antes que él, y lo mata. Entonces Plutarco Elías Calles, que ya había empezado a manejar los hilos, ¿no?, de la política, empieza a diseñar que el partido debe de subsumir a todos los ciudadanos mexicanos que existen en ese momento, ¿no? Empieza con la idea de dividir a los campesinos, a los obreros en diferentes sindicatos, uniones, y se crean bancos de crédito para estas personas, pero deben de estar afiliados al partido, ¿no?, que él está fundando. Entonces empezamos a ver que el PRI, o en ese momento el Partido Nacional Revolucionario, es México, y México es el Partido Nacional Revolucionario. Cualquier persona que tuviera alguna queja, alguna cosa en contra del PRI, inmediatamente era unido a este grupo, ¿no? Y como algunas personas en el gobierno actual, era el tipo de persona que se quería perpetuar en el poder constantemente, ¿no? Entonces, cuando termina su cuatrienio, porque en esa época eran 4 años, va a escoger a 3 presidentes que van a ser sus títeres. A ese periodo de la historia se le llama el maximato, ¿no? Y estos 3 presidentes, uno renunció porque no estaba a gusto con la política de Calles, pero todos ellos siguieron las políticas de Calles, y cuando elige a Cárdenas, asume que Cárdenas va a hacer exactamente lo mismo, cosa que Cárdenas no hace, ¿no? Entonces, bueno, Cárdenas va a desterrar a Plutarco Elías Calles, pero otra de las características de Plutarco Elías Calles, y por lo que lo recordamos en la cultura actual, es por su rol en la guerra de los cristeros, ¿no? De hecho, salió la película de Andy García, ¿no?, de La Cristiada, y hacen un rol de Plutarco Elías Calles, ¿no? Plutarco Elías Calles venía de Sonora, un estado que era bastante progresivo. De hecho, Ciudad Obregón es la ciudad más atea de México, ¿no? Ahí es en Sonora. Entonces, él veía que México, la verdad, pues estaba lleno de ignorancia, ¿no? Y para él, la promotora principal de la ignorancia era el clero, ¿no? Y como la Constitución del 17 y su inclinación personal era destruir lo que hubiera de las iglesias, se empezaron a implementar una serie de normas, ¿no?, que trataban de limitar el poder de las iglesias dentro de México. Y esto lo que provocó fue una serie de insurrecciones, ¿no?, en varias partes del Bajío, de los Altos, ¿no?, en Michoacán, en donde las personas pobres, no el clero alto, no los obispos ni los arzobispos, no, ellos estaban muy cómodos en la Ciudad de México, sino que el pueblo bajo, los sacerdotes del pueblo, empezaron a luchar en contra del gobierno para que se respetaran los derechos de la iglesia, ¿no? El Plutarco Elías Calles pensaba que este conflicto iba a durar poco, ¿no?, que simplemente con mandar al ejército pues se iban a callar las cosas y ya. Pero en realidad el conflicto fue uno de los problemas internacionales más grandes que tuvo México, porque Estados Unidos empezó también a quejarse del maltrato que estaban padeciendo los católicos a mano de las Fuerzas Armadas. Entonces, para mediar la situación, el embajador americano, que era Dwight Morrow, hace una intermediación entre los católicos, el gobierno, para que se termine el conflicto, y en teoría a partir de ese momento el PRI, ¿no?, como lo conocemos en la actualidad, empieza una política de que oficialmente no reconozco que existes, pero de manera privada permito que operes escuelas, permito que haya misas, permito que haya conventos, siempre y cuando estén privadas, ¿no?, siempre y cuando estén escondidas, ¿no? Entonces Plutarco Elías Calles va a ser el que diseña lo que va a ser el México moderno, ¿no?, hasta que gana Fox, ¿no?, en el 2000. Y que no cambió gran cosa. No. Es dar y quitar. Sí. Te doy, pero al final de cuentas te quito. Es muy de la política que se instituyó desde entonces en este país. Claro. Alfonso Gómez Rossi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Lástima que teníamos tan poquito tiempo. No te preocupes. Ya llegamos al límite. ¿Dónde te podemos encontrar? Correo fofi-gómez-r@hotmail.com o en Twitter fofi5. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también muchas gracias por esta semana de contenido.